buenos días. Y hoy en De Frente con Sabrina Bacal está Giuseppe Loprete. Él es el jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Y estamos preguntando aquí en De Frente cómo debe enfrentar Panamá la crisis migratoria en Darién. Opine al hashtag De Frente Sabrina. Bienvenido, señor Loprete, aquí a De Frente Sabrina. Muchas gracias, un gusto. El flujo de migrantes que cruza Darién ha incrementado de manera notoria y quizás inesperada para las autoridades internacionales. Ya este año pasamos el límite de 400.000 seres humanos que han cruzado la selva del Darién, muchos de ellos pasando penurias, incluso arriesgando sus vidas. ¿Cuáles son los principales factores para este aumento del flujo? Sí, estamos, digamos, en el escenario peor de lo que se estaba pensando al principio del año o el año pasado, pero siempre sigue siendo un año récord, como fue un año récord el 2021, 2022 y ahora 2023. Cada año supera el anterior. Cada año supera el anterior y ahora probablemente casi seguramente vamos a llegar a 500.000 antes del final del año. Son países, la mayoría son venezolanos, entonces el 75-80% son venezolanos. De la región tenemos ecuatorianos también, colombianos y fuera de la región también, China sobre todo, de África también están llegando. Entonces es un flujo que está aumentando, pero de diferentes países de origen. Países que tienen instabilidad política, económica, social. Ecuador es el último caso, casi llegaron 50.000 ecuatorianos en este flujo. Y si lo miramos con más atención, vemos que el 50% son adultos, hombres. ¿50% son hombres. ¿Son menores? No, son hombres el 50%, 30% son mujeres, 20% son menores. Entonces son familias que se están moviendo, son familias que están dejando todo atrás y se van buscando una mejor vida. Hay mayores de edad, hay muchos menores también, hay adolescentes embarazadas, son familias o grupos que se están moviendo y eso claramente es dramático para aportar también apoyo humanitario, asistencia, porque vemos casos muy difíciles cada día. Aparte de las condiciones de los países de origen, que cada mandatario lo interpreta ideológicamente a su manera. Petro dijo que era el bloqueo sobre Venezuela, pero creo que para la mayoría es claro que tiene que ver con el régimen de Maduro. ¿Qué hay en el país destino que incentiva estos números de migrantes? Si lo miramos, también continuamos con el análisis. Esta es una mano de obra que se está moviendo. Son trabajadores que están buscando una vida mejor. ¿Cuándo aumentaron estos flujos? En el 2021, cuando terminó la pandemia. Y entonces esta puede ser, está en un análisis que estamos haciendo nosotros mismos, la ola larga de la pandemia, porque están buscando trabajo, están buscando oportunidades. Hay gente calificada, hasta doctores, ingenieros. Hay gente no calificada que solo quiere trabajar en construcción, agricultura, en cualquier sector, y se está moviendo. Quieren llegar hasta Estados Unidos claramente, pero cuando le pedimos nosotros si no pueden llegar hasta los Estados Unidos, porque ahora la frontera está muy dura, difícil cruzarla, dicen, claro, sí pueden a Canadá, que es aún más difícil, pero México, Guatemala, mismo Costa Rica, hay gente que se queda en Panamá también. El 90% está pasando, está cruzando y ya, pero hay gente que empieza a regresar. Buscan oportunidades, buscan cualquier trabajo, cualquier oportunidad económica, y esto tenemos que, es un factor importante si estamos pensando en las soluciones futuras, porque hay que mirarlo también no solo como gente que necesita ayuda humanitaria, sino que gente que puede hacer algo en cualquier país y que solo quiere hacer esto. No quieren quedarse mucho, quieren trabajar, y perdieron casi todo en pandemia, y ahora están en movimiento entre Panamá, Darién y México.
siempre se habla en Panamá del flujo controlado y Estados Unidos, al menos su discurso, su narrativa es oponerse a la migración ilegal y promover la legal. Pero todas las investigaciones apuntan a que quienes mueven a los migrantes son coyotes, muchas veces controladas por organizaciones criminales. Es decir, hay organizaciones criminales que están lucrando con el drama de las personas. Incluso hay personas particulares lucrando. La migración es un gran negocio. ¿Cómo se combate ese gran negocio? Porque yo hago el paralelo con el narcotráfico. Tenemos cuántos años de la famosa guerra contra las drogas, pero al ser un gran negocio no se logran resultados. ¿Estamos hablando de algo similar? Sí, algo similar, y si lo miramos con los ojos de los traficantes o los criminales, hay menos riesgos, porque aprovechar de la situación con los migrantes es menos peligroso que hacer tráfico de drogas o de armas, por ejemplo. Entonces, se aprovechan de la situación, saben que hay personas con sus sueños que están determinadas, que la comunicación también tiene un papel importante porque están escuchando informaciones falsas en todo lado, en la red, de TikTok, Instagram. Entonces se aprovechan de esa situación, pero son redes bien ramificadas que llegan de lejos, de Asia, de África, de aquí en la región, y en cada país hay ramificaciones. Entonces estamos trabajando, por ejemplo, nosotros con otras agencias de Naciones Unidas, pero con las fiscalías, con migración, siempre con Senafront. Sí, cada país también puede empezar a mirar bien qué está pasando en su propio país, en su propio territorio, y ver si empezamos a entrar en este círculo que es muy lucrativo. Hay millones de dólares cada mes que se mueven con este negocio. Entonces es una dificultad, es un factor importante, porque no solo hay la desesperación de los migrantes o la condición en los países de origen, hay gente que está lucrando, que está moviendo las personas, y por eso, y termino, es muy difícil tomar decisiones también contundentes, por ejemplo, cerrar fronteras u otro tipo de cosas, porque siempre van a buscar la manera de cruzar de otro lado, de pagar, de cobrar más a los migrantes, y tal vez le están ofreciendo paquetes para cruzar. Si por acaso son deportados o si pasa algo, le dan otra posibilidad, hasta 3 posibilidades para cruzar. Entonces es un negocio, y es importante continuar con la información, que sea una información verificada, que los migrantes escuchen las historias también, tal vez o muchas veces dramáticas, de abuso y de todo lo que pasa en el trámite, y del punto de vista económico también, lo que se dice en las redes no es verdad, porque le dicen te vamos a cobrar esto, $500, $1000, que ya es mucho, pero esa es solo una parte o solo una frontera. Entonces es solo cuando están en el camino, en la jungla, aquí en Panamá o luego en Costa Rica, que se dan cuenta que no pueden continuar, y ahí, bueno, la realidad llega muy dura, y no saben qué hacer. Claro. Y ahí entramos como Naciones Unidas para ayudar. Voy a dejarlo hasta aquí en este bloque, y precisamente vámonos a un cambio, pero en los próximos bloques le voy a preguntar por esa solución a la que apelan muchos políticos y algunos ciudadanos de cerrar la frontera, si es viable, cómo nos compromete, si es que nos compromete el pacto migratorio, y también qué hacer, cuál es el protocolo para los niños que están atravesando para llegar a Estados Unidos. Quédese acá, hoy estoy hablando de frente con Giuseppe Loprete. Seguimos en De Frente con Sabrina Bacal, hoy conversando con Giuseppe Loprete, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones. Le comentaba que estamos en campaña política, me imagino que usted se habrá dado cuenta, y ya es una consigna el cierre en la frontera. ¿Es viable, es posible cerrar la frontera, cerrar el tapón del Darién?
No, creo que el ministro mismo, Su Excelencia Pino, ya lo manifestó que es imposible aquí en Panamá, es una jungla, no hay ni hay un punto de frontera, digamos, oficial. Pero además de eso, lo vimos esta misma situación en otros países. Cerrar las fronteras es muy difícil, es muy costoso. Hay poblaciones que viven, comunidades que viven cerca de la frontera que también son afectadas, y realmente todas esas fronteras, no solo en Panamá o Panamá-Costa Rica, por ejemplo, son porosas. Cerrar un punto oficial no quiere decir que se puede cerrar todos y los migrantes pueden pasar. Yo trabajé en Haití 4 años antes de venir aquí en pandemia. 200.000 haitianos regresaron de la República Dominicana con las fronteras cerradas. Es casi imposible realmente implementar estas medidas, pero sí, se puede controlar más. Es importante tener un perfil o hacer una biometría, por ejemplo, de las personas que están entrando. Seguramente hay personas que están entrando que tienen una historia criminal también. En esto creo que las medidas que Migraciones en Afront quieren actuar van en esta dirección, pero es muy difícil. Los traficantes y tratantes siempre buscan la manera de pasar una frontera cobrando más o utilizando, por ejemplo, otras vías. Entonces es difícil. Y por último, casi siempre cuando las personas son deportadas, porque si hay un cierre, casi siempre regresan al país, o de la misma vía o de otra. ¿Qué se puede hacer entonces? Escuchamos al presidente Cortizo en una reunión con el presidente Petro hablando de retenes, de una especie de retenes, de controles. Evidentemente Panamá necesita un flujo controlado. ¿Qué medidas han probado ser efectivas para eso? Sí, bueno, estamos esperando un poco de detalles adicionales sobre las medidas que se anunciaron, pero creo que se puede hacer un poco más. Panamá ya está haciendo mucho en el tema también de asistencia humanitaria a los migrantes que están llegando, migrantes y personas refugiadas, pero por ejemplo no hay muchos albergues por ahora en Panamá. En México hay 75 albergues. ¿Por qué digo albergues? Porque el flujo controlado funciona, pero ahora tenemos 2, 3, 4, hasta 5.000 migrantes que están entrando cada día. Entonces un flujo controlado así es muy difícil. No puede, las estaciones migratorias no son suficientes para este tipo de flujo. Si quieren hacer más controles, lo estamos discutiendo con el Ministerio de Seguridad. Ya hicimos una visita conjunta hace 10 días, creo que la semana próxima estamos programando otra. Necesitamos ayudar también a las comunidades que están ahí, comunidades de 300, 350 personas que se ven, ¿no?, cada día con 2.000, 3.000, 4.000 personas llegando. Entonces hay que hacer más. Panamá está un poco en este epicentro de esta ola migratoria. No se puede hacer solos. Tenemos que obligatoriamente continuar la discusión como bien lo hicieron los dos presidentes. Creo que hay discusiones con Costa Rica también. Deben hacerlo con apoyo y con cooperación internacional, y como IEM y Naciones Unidas claramente estamos aquí por eso. Lo escucho decir, Panamá ha hecho mucho o ha aportado mucho, y eso es casi que un lugar común entre funcionarios de este gobierno, periodistas y ciudadanos. Pero quiero preguntarle cuáles son las cosas específicas que Panamá hace bien, porque yo no sé si esa percepción está sustentada en hechos. Y también preguntarle desde el punto de vista de ustedes, como la OIM, cómo se ve el hecho de que Migración en Panamá, por ejemplo, escolte buses, como lo que pasó en la tragedia de Hualaca, que al final no se sabe quiénes lo contrataron. O sea, ¿está Panamá, por tratando de hacer más, siendo de alguna manera cómplice de este tráfico de seres humanos? ¿Cómo evitar eso? Por mi experiencia personal, en 15 años en países en crisis, en muchos países, yo diría casi todos, como organismos internacionales estamos solos. Está la OIM, está Médicos Sin Fronteras, UNICEF, ACNUR, pero los gobiernos de esos países,
que están en crisis, normalmente no están ahí. Aquí en Panamá, migración está en Darién, está claramente en Chiriquí, Senafront también, están dando alimentación, hay presencia, alimentación, medicamentos, y nosotros apoyamos donde falta, donde se necesita más, y se necesita más porque los números lo vemos todos los días. Entonces, sí, claro, Panamá está haciendo mucho, y nosotros estamos colaborando y apoyando con nuestros recursos también. ¿Es suficiente? Probablemente no, porque es una situación nueva para todos y tenemos que hacer más. El tema del flujo controlado, creo que Panamá y las autoridades no quieren que las redes criminales y otras se involucren o que tengan su papel también en Panamá. Entonces están organizando los buses de una frontera hasta la otra. Igualmente hay estas 3 estaciones migratorias. Es una manera con la cual Panamá está manejando. Nosotros decimos que está bien, pero quizá tenemos que reforzar este sistema, agregando más recursos, o no sé si albergues o otro tipo, o utilizar las estaciones que ya existen de manera más. Por ejemplo, en Hualaca hay más espacios, se pueden utilizar, y nosotros estamos comprometidos para poner también nuestra experiencia y recursos ahí. Igualmente nosotros tenemos que hacer más, y hablo de Naciones Unidas y en organismos internacionales. Tenemos ejemplos en otros países, aquí en la región, en México, no solamente, podemos mirar a otras regiones también. Tenemos que hacer más porque lastimosamente esta situación no se va a parar, va a continuar, y tenemos que prepararnos por el final del año ahora y el próximo año, que también se anuncia difícil. Va a ser un año claramente electoral por Panamá. Hubo una denuncia grave el año pasado que la publicó el diario El País de España, de supuestos abusos que denunció un relator de Naciones Unidas en albergues, estaciones de migrantes en Panamá. El gobierno dio su parte. Ustedes, como organizaciones internacionales, ¿qué recomendaciones harían para que un país que, a diferencia de otros, usted me está diciendo que lo ve presente, tratando de apoyar a que los migrantes no sean tratados o traficados, no caigan en estas situaciones? Sí. No, claro, es muy peligroso, y para nosotros también, porque cuando hay muchas personas que tienen problemas, que llegan aquí con muchas necesidades, el peligro que sean abusadas es real. Entonces, pero hay medidas para evitar todo eso. Estamos nosotros mismos presentes en todo lado, en todas las fronteras, y tenemos que colaborar más para evitar este tipo de situación. Hay estándares internacionales que tenemos que respetar. Entonces, esta es la discusión que tenemos con los gobiernos, con el gobierno, con Migración y Senafront, por ejemplo, en Darién. No digo todos los días, pero casi. Cómo evitar ese problema, cómo organizar, por ejemplo, la estación migratoria para que los migrantes lleguen y no hay problemas de abuso cuando están aquí, bajo de nuestra protección, que tengan toda la información. De otro lado, todas las mujeres, si no todas, 99% fueron víctimas de abuso en el cruce del Darién, o fueron testigos de abuso. Violencia de género, abuso sexual, todo tipo de abuso sobre niños, adolescentes, es una realidad en el Darién, y esto también nosotros tenemos que reforzar el mecanismo de cómo reportar, de cómo informar, y estar atentos a evitar este problema. Y trabajamos, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer, estamos reforzando la presencia en Darién. Entonces hay manera de evitarlos, pero igualmente, como es un cruce irregular, como los migrantes están solos por la mayoría del tiempo, están engañados para los traficantes, para los coyotes. Entonces tenemos que estar ahí presentes, vigilar, y hacerlo con
con las autoridades también, que tienen su papel, y por eso digo, tenemos que hacerlo juntos. No lo podemos hacer nosotros solos ni las autoridades solas. Bueno, lo dejo hasta aquí, me voy a un cambio y nos quedan temas pendientes como el Pacto Global Migratorio, también el tema de los menores que están cruzando y lamentablemente cuántos migrantes fallecen durante el camino. Quédese aquí, estoy conversando de frente con Giuseppe Loprete de la Organización Internacional para las Migraciones. Sigo conversando en De Frente con Giuseppe Loprete, jefe de misión para la Organización Internacional de Migraciones. Hablábamos de la tragedia de los menores que cruzan solos. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo se les debe atender? Sí, hay muchos menores que están, como lo sabemos, están en familia o están unos de esos solos. Puede ser que están separados o que se separan en el cruce. Hay todos los socios que están ahí, UNICEF, Médicos Sin Fronteras, hayas todos los colegas que están trabajando de la mano con CENIAF, por ejemplo. Entonces, el protocolo es cuando vemos niños que están solos, cuando no podemos averiguar que la persona que está con el niño es realmente uno de los padres o quién es, de dónde viene, hay todo el protocolo y el niño se queda bajo la responsabilidad con nosotros y CENIAF. Y hay muchísimos, son el 20%, pero hay muchísimos que son entre 1 y 5 años. 20% de esos 400.000 que, por ejemplo, han pasado muchísimos. Muchísimos están subiendo y realmente de muy pequeños. Hay muchas mujeres que llegan al Darién con un... Que dan a luz en el camino. Que dan a luz en el camino o que tiene un mes o menos de un año y que siguen cruzando. ¿Qué hay de personas que fallecen? Nosotros sabemos que la Cruz Roja hizo un cementerio para aquellos migrantes cuyos cuerpos no son reclamados. ¿Cuántas personas fallecen en el camino? En toda la región, con las últimas cifras actualizadas, son 1.500. 1.500. En todas las Américas. ¿Esto es una cifra anual? Sí, es una cifra de los últimos, creo, 2022 y 2023. Solo si hablamos de Centroamérica, la mayoría del Darién, estamos a casi 400. Y no son cifras... infladas. Sí, son cifras, el mínimo porque... ¿Puede haber un subregistro? No, claro, y esas son las cifras que manejamos porque estamos seguros, nosotros, la Cruz Roja, las autoridades. Hay mucho más que desconocemos porque pasa en áreas remotas donde no tenemos acceso. Entonces es un flagelo realmente y muchísimos nos dicen las historias de los migrantes cuando llegan, que estaban con un amigo, con alguien de la familia que se quedó en la jungla, que simplemente no pueden continuar con la persona, mismo cuando están heridas o enfermas, los otros siguen porque es la vida de cada uno que es a riesgo. Entonces seguramente hay mucho más, es un tema que nos preocupa muchísimo y tenemos que hacer más en este caso también. Yo le mencionaba antes el Pacto Global Migratorio, que es citado por tuiteros, políticos, como el causante de que Panamá sea el epicentro de esta crisis. Yo quiero preguntarle de qué se trata, si es vinculante y qué ganaría Panamá de salirse de ese pacto. Bueno, empezamos por aquí, no ganaría nada, porque se puede hacer un ejemplo muy barato, es como el comité de cualquier PH. Tenemos que estar ahí en las discusiones, hablar, si no los otros van a tomar las decisiones para mí, Panamá, y yo no estoy ahí. Entonces, es un grupo que se reúne para coordinar políticas migratorias. Para coordinar políticas, no es vinculante, pero claro, todos pueden aportar. Panamá es un país precursor, entonces champion country, como se dice en inglés, es importante. Hay muchos países de la región que están involucrados, ahí se toman las decisiones, ahí se habla, ahí se pueden convocar todos los países al nivel más alto. El año próximo vamos a hacer una revisión del pacto, otra revisión de sus 23 objetivos, entonces es un lugar, una mesa ideal para discutir, para hacer discusiones y aportar ideas. Entonces realmente yo no veo que puede aportar salir del pacto, lo contrario, hay que estar ahí y si tienen ideas y si tienen
decisiones, ejemplos, algo que aportar, ahí tenemos la mesa y se puede hacer. Usted mencionaba que el 95% de los migrantes no se queda en Panamá, o sea que hay un más o menos 5% que se queda en Panamá, que podrían aportar al desarrollo económico del país. Dentro de las políticas migratorias y de Estado panameñas, ¿hay forma de darles cabida laboral, de legalizar a estos migrantes? Yo sé que el tema de asilos lo maneja ACNUR y es otro tema, pero la pregunta es está desbordando a Panamá, es un problema, pero también puede ser una oportunidad. Sí, de hecho, las personas que ya viven aquí, en La Mañanita, Chorrera, en toda esa área, San Miguelitos, que también la OIM trabaja con ellos, ya están trabajando, pero con trabajos informales. Ahora hay la regularización, es una buena oportunidad para regularizarse. Tiene un costo, pero estamos apoyando a los migrantes para hacer el trámite y luego tener un permiso de trabajo. Hay muchas personas que se pueden regularizar y trabajar regularmente, continuar haciendo lo que están haciendo, pero hay personas que están aquí de 10 años, 13 años, una mujer que encontramos el otro día, que tiene hijos panameños. Entonces esa es la oportunidad por empezar, y además el mercado laboral de Panamá también necesita migrantes. Si no es ahora, como se piensa generalmente, pero no es verdad, porque se necesita en el futuro seguramente. Es una población que está, la edad, ¿no?, el promedio está aumentando, y siempre se van a necesitar, como en los otros países, trabajos que quizás los panameños no quieren hacer más o quieren hacer otras cosas, los migrantes pueden hacerlo. Hablo de Italia, todo el cuidado, todo ese tipo de profesiones, enfermeras, son los migrantes que lo están haciendo. Es el futuro, no solo el futuro, es la realidad. Todos los países del G20, como se dice, los grandes del mundo, tienen un mercado laboral que necesita millones de migrantes cada año. Entonces, por eso digo, lo que falta ahora son políticas armonizadas, políticas que se pongan de acuerdo para cambiar un poco la mirada sobre la migración y ver qué podemos hacer en tema de integración en el mercado laboral, oportunidades. Claramente hablamos de migrantes regulares. Si no hay vías regulares, lo único que se queda son vías irregulares y seguimos atendiéndolos solo de manera humanitaria. Esto es solo por el corto plazo. Tenemos que adoptar decisiones tal vez duras, pero que tienen muchos sentidos, y trabajar por el futuro, no solamente por hoy. Hace 10 años, y esta ya es la última pregunta porque nos está acabando el tiempo, cuando uno pensaba en migración, pensaba principalmente en países como Siria, en el Mediterráneo, la tragedia, los migrantes del norte de África llegando a los países europeos, que sigue siendo, en términos de escala, ¿qué tan parecido es el drama que estamos viviendo en Centroamérica y en Panamá con lo que siempre fue el Mediterráneo? En el Mediterráneo ahora creo que hay un poco más de 100.000 migrantes que llegaron en Italia, por ejemplo. Italia es la puerta de entrada por Europa, y ya es un aumento del 100%, de más del 100% del año pasado. Aquí estamos llegando a 500.000, entonces 4 o 5 veces más del Mediterráneo, que ya se considera una crisis, si no es mundial, regional. Aquí estamos en una crisis regional también. Para mí es mundial porque llegan de todo el lado del mundo, y entonces no tenemos más tiempo, tenemos que actuar ahora. Muy bien que los presidentes, como en New York, en la Asamblea de Naciones Unidas, los países vecinos como Costa Rica, Panamá y Colombia están hablando. Tenemos que actuar ahora. Es una crisis regional, y vamos buscando soluciones por esa crisis regional en todo lado, pero tenemos que hacerlo ahora, si no la situación no se va a parar y solo puede empeorar. Muchísimas gracias, señor Loprete, poder comprender la perspectiva de la Organización Internacional de Migraciones, de la crisis de migraciones y del epicentro en el Darién. Gracias a usted por acompañarnos, los veo aquí el próximo domingo.